Estaba vagando por malos caminos. Llegó un hombre alto, vestido de negro. Creo que fue el destino. Me tendió su mano. Dijo, ven conmigo. Vi algo de miedo porque me llevó a un lugar escondido. ¿Tú cómo te llamas? Me dijo Juan Bosco. Y yo sonreía, soy bella, sensible y tenía un nombre tosco. Y allí me solté, me senté con él, me contó su historia y sin palabras quedé. Me acogió en su casa, limpió con sus manos y dijo contento, ya eres salesiano. ¡Suéltalo! Salesiano soy, Oye, salesiano todo conmigo. soy. Y han pasado 100 años de pura alegría. Rico, rico. Ahora somos muchos con un ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Salesiano soy, salesiano soy, salesiano soy. Y han pasado 100 años ¿De qué? de pura alegría. Ahí nomás. Ahora somos muchos con un corazón. Comenzó a esparcirse por todo el país y le gritaron loco por pensar así. Siempre estaba soñando con un perro gris. Allá tú sí no crees porque yo lo vi. Tomó una decisión, se llenó de valor y ganó la batalla porque es un campeón. A jóvenes creó con mucho amor, de eso formamos parte ahora tú y yo. Cuando su obra se marchó por Europa, junto a Paquito y se fue para América. Había partido que un navío y cayó y que suerte la vía, la cantilla llegó. De corazón, Salesiano soy. Y han pasado 100 años de pura alegría. Ahora somos muchos con un corazón. Salesiano soy, salesiano soy, salesiano soy. Y han pasado 100 años de pura alegría. Ahora somos muchos con un corazón. Francia. Cogió un paquito y se fue pa' Haití y ve todo el mundo bailando kizomba. Y los muchachos que estaban allí lo dejaron todo para seguir su obra. Cuando allí concluyó, se montó en un camión directico pa' Puerto Rico. Y vio a todo el mundo allí bailando reggaetón y le encantó ese país hermoso. En una carreta llegó dominicana y allí se puso a bailar merengue. Hizo una escuela allá por Punta Cana y a todos les dio taquitos del corazón. En una balsa a Cuba llegó. Y bajando se montó en Almendrón. En el Capitolio una foto se tiró. Y cuando lo vieron se formó en Guaguancó. Cuidado, salesiano soy, salesiano soy. Y han pasado 100 años de pura alegría. Y ahora somos muchos con un corazón. Salesiano soy, ¡Alegría! ¡Alegría! salesiano soy. Y han pasado 100 años de pura alegría. Merengón. Ahora somos muchos con un corazón. ¡Dale mano, Fabián! Pa' que lo bailen todos los salesianos del mundo. Salesiano soy, salesiano soy, salesiano soy. Y han pasado 100 años de pura alegría. Ahora somos muchos con un corazón. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Salesiano soy, Música. salesiano soy. Y han pasado 100 años A los cubanos. de pura alegría. Ahora somos muchos con un corazón.
el momento preciso de mi vida en que llegaste a mi corazón. No sé explicar muy bien cómo alcanzaste mi alma y mi ser. Me enamoré de ti, de los patios. De la sana educación a la juventud depende la felicidad de las naciones. Don Bosco. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este segundo webinar, Democracia y Liderazgo Juvenil. Les brindamos un cordial saludo a quienes nos están acompañando a través de la plataforma de Zoom y a través de nuestra red social Facebook como Salesianos Cayam. Además, recordamos que este webinar es organizado por el MJS de Cayam. Para iniciar este encuentro formativo, les invito a ponernos en actitud de oración y participar del siguiente video organizado por el grupo de monaguillos. Jesús nos enseña que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la razón suprema y divina por lo que la grandeza en el reino radica en nuestra disposición de servir a los demás. Esta es la norma entre los redimidos. El que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos del 24 al 30. Grandeza del servicio cristiano. Surgió también una disputa entre los apóstoles acerca de cuál de ellos sería el más importante. Jesús entonces les dijo: los reyes someten las naciones a su dominio, y los que ejercen poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero entre vosotros no debe ser así. Antes bien, el más importante entre vosotros debe ser como el más pequeño, y el que dirige debe ser como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo quiero asignaros un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en la mesa de mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Reflexión. Los discípulos discuten acerca de su prestigio en el reino de los cielos y no pudieron comprender que esa noche era la última en la que Jesús estaría con ellos. El sistema de liderazgo en el mundo es egoísta y arrogante a medida que se acercan hacia el éxito, pero entre los cristianos, líder es aquel que sirve mejor. Jesús vino a servir y no a ser servido. En todo tiempo hizo la voluntad de su Padre. Jesús obraba sin mostrar indiferencia a nadie. Él amó a todos por igual. En esta ocasión Jesús menciona su reinado en el cielo y establece un lugar para cada uno de sus discípulos, como premio a la permanencia con Él, aun en las pruebas que como Salvador del mundo debía soportar. Todo aquel que espera en Jesús a pesar de las dificultades recibirá la recompensa en el reino de los cielos, donde seremos partícipes de la cena del Cordero. Aquí Dios premiará nuestra obediencia y permanencia en Él. Si alejamos a Cristo de nuestro lado, no veremos la gloria de Dios en nuestras vidas y seremos como un árbol sin frutos. Por tanto, busquemos el reino de los cielos y su justicia en todo tiempo a pesar de las pruebas y aflicciones. Dice, entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes se portará como si fuera el último y el que manda como el que sirve. Él saca enseñanza como los privilegios y la rivalidad, invierte el sistema e insiste en el servicio como remedio contra la ambición personal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. A continuación tenemos la presencia del padre director de la Casa Salesiana, el padre Javier Herrán, que es salesiano de Don Bosco. Él nos acompañará con unas palabras de apertura para este webinar. Buenas tardes, amigos y amigas, y buenas tardes al Movimiento Juvenil Salesiano de Cayambe.
Felicitaciones por esta iniciativa de ustedes y por el texto que habéis elegido, porque realmente ser líder hoy día es necesario, pero es un líder de ese que hablaba Jesús, del servicio. Bueno, habéis invitado a que os hable de la democracia, a un demócrata, pero a un demócrata no teórico. Sí es de la universidad, claro, por supuesto, pero si le veis con el pelo largo y la barba diréis, puta, este demócrata debe ser de los que da la vuelta a la tortilla. Pues bueno, creo que eso es su vida, buscar dar la vuelta a la tortilla, es decir, hacer de una sociedad piramidal, interesada en el egoísmo personal, una sociedad de servicio, crear jóvenes, una nueva generación inteligente, con capacidad de servicio, con capacidad de hacer un mundo mejor, un mundo más vivible, un mundo con buenas noticias todos los días. Bueno, nosotros somos herederos de un gran maestro, Don Bosco, y Don Bosco nos propuso una meta, que comienza diciendo ser honrados ciudadanos y buenos cristianos. No solamente buenos matemáticos, buenos sociólogos o buenos físicos o químicos, sino honrados ciudadanos. Y el honrado ciudadano no es solamente es aquel que nos roba, no, es el que actúa, es el ciudadano demócrata. Cuando Don Bosco propuso a sus jóvenes que lo primero que tenían que hacer es construir una sociedad más fraterna, una sociedad más equitativa, era ese honrado. Y claro, si eres honrado ciudadano, lógicamente serás un buen cristiano si eres creyente, porque eso es la palabra que acabáis de elegir del Evangelio. Así que felicitaciones. No sigo más y les dejo con Daniel. Estoy seguro que Daniel os entusiasmará para luchar por la democracia, para ser ciudadanos de este país que sí merece la pena, estimados amigos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Padre Javier, por su apoyo a los jóvenes y a todas las actividades que nosotros realizamos. Quiero recordarles que este encuentro está siendo transmitido por Facebook Live, así que ayúdennos compartiendo para llegar a muchas más personas. Como siguiente punto, quiero presentarles a la persona que nos va a estar acompañando como moderadora durante este webinar. Ella es docente e inspectora general de la institución. Así que damos la bienvenida a la licenciada Irene Quimbiamba Monteros. Muchísimas gracias, Dianita. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con nuestra distinguida audiencia telemática. Buenas tardes a las personas que nos acompañan. Por supuesto, darles la más cordial de las bienvenidas a este segundo webinar titulado Democracia y Liderazgo Juvenil, organizado también por la Pastoral Juvenil Salesiana y el Movimiento Juvenil Salesiano de la UEPS, nuestra institución educativa. Es un placer para nosotros, de una u otra manera, estar cerca de ustedes, porque recordemos siempre que estos espacios en los que nos encontramos son espacios formativos. Todo lo que hacemos en la UEPS tiene un objetivo, que es formarnos, como ya decía el padre director, como buenos cristianos y como honrados ciudadanos. A continuación, quisiera presentar sin más preámbulos a nuestro invitado. Sin antes dar el más efusivo de los agradecimientos a las instituciones educativas que hemos invitado y que nos acompañan también. Por favor, muchísimas gracias a la Unidad Educativa Juan Jacobo Rousseau, la Unidad Samuel Beckett, la Unidad Héroes del CENEPA, los representantes de la Unidad Educativa Thomas Russell, los representantes de la Unidad Educativa de Esperanza, más conocida como HOH. También nos acompañan personajes de la Unidad Educativa Emma Graciela Romero Jaramillo. Muchísimas gracias por su presencia. De la misma manera, tenemos también personas de la Unidad Educativa Natalia Jarrín, Nelson Torres, de la Unidad Educativa Provincia del Oro y de la Unidad Educativa Fiscomisional Sánchez y Cifuentes. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y, como no, a los directos de estudiantes y a nuestros compañeros docentes que siempre están pendientes de estos espacios, vuelvo a recargar, que son de formación y de educación. Ahora sí, quiero presentarles, por favor, al doctor Daniel Llanos Erazo. Él nos acompaña en esta tarde
para hablarnos de este tema interesantísimo. Él es director del área del conocimiento de educación de la Universidad Politécnica Salesiana. Y por cierto, tiene una amplísima trayectoria de formación y también de enseñanza. Por ende, está sumamente preparado para podernos hacer consideraciones especialísimas sobre el tema propuesto. Por favor, él, el doctor Daniel Llanos Erazo, es doctor en Ciencias Sociales, tiene un PDH por la Universidad Nacional de Argentina. Dentro de su formación también es licenciado en Ciencias de la Educación, mención Pedagogía por la Universidad Politécnica Salesiana. Además también es magíster en Política Social para Promoción de la Infancia y Adolescencia por la Universidad Politécnica Salesiana. Una amplia formación. En lo que se refiere a su experiencia, por nombrar nada más algunas de las situaciones en las que él está inmerso, ha trabajado muchísimo en lo que es metodología de la investigación educativa, así en el ámbito de formulación de proyectos de investigación, en socialización de trabajos de titulación, en recopilación y sistematización de información de dichos trabajos, y además también conoce mucho en metodología de investigación educativa sobre la redacción de los trabajos de titulación. Por mencionar, como decía, un poco nada más de su amplísima trayectoria. Nuevamente queremos darle la bienvenida al doctor Daniel Llanos Erazo y los micrófonos son suyos. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Qué gusto saludarle al padre Javier también a través de esta forma telemática de comunicación, pero primero quería expresar un agradecimiento especial y una felicitación, sobre todo a todo este grupo de jóvenes que tienen interés en temáticas que ciertamente son de necesidad actual, pero sobre todo ancladas a una cuestión identitaria, ¿no? El padre Javier ya lo mencionaba, que desde nuestros orígenes como instituciones salesianas hay una prevalencia justamente por el tema de la ciudadanía, ¿no es cierto? Esto sobre todo asociado con una característica o un valor que tiene que ver con la honradez. Y en esa medida, efectivamente, como se mencionaba también al principio, la parte de la ciudadanía va siempre acompañada de una formación de líderes que en un punto fundamental tiene que ver justamente con el servicio, ¿no? Entonces, quería empezar, insisto, agradeciendo y felicitándoles por esta iniciativa. Y sobre todo porque para mí es un espacio siempre rico de encuentro con jóvenes, con gente que está en el espacio educativo, y porque algo que personalmente, además de la docencia, tiene mi fundamental interés, es el trabajo con jóvenes a través de la investigación y a través sobre todo de los procesos formativos. Yo creo que eso es un elemento clave y en esa medida creo que atendemos a dos pilares fundamentales de lo que supone ser un miembro de una comunidad salesiana: trabajo con jóvenes y trabajo de jóvenes en formación ciudadana. Por ello me parece de suma importancia este evento y quería compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos elementos, también dejar sentado en ustedes un pequeño problema para que ustedes generen dudas, generen inquietudes. Soy de los que considero que las respuestas no son las que nos ayudan, sino más bien las preguntas. Y en esa medida espero generar algo de incomodidad en su comodidad para que se animen a preguntar, para que se animen a recuestionar y sobre todo para que se animen a algo que el padre Javier también ya decía en sus palabras iniciales. La idea de servir, pero de servir pensando en un bien común. La idea de servir, pero pensando en que somos sujetos de relaciones. Y por eso voy a empezar compartiendo pantalla, si me lo permiten, para que no sea tan hablado, sino también algo de proyección. ¿Me confirman, por favor, si se está mirando ahí? Creo que sí, ¿no? Perfecto. Democracia y liderazgos juveniles. Cuando me hacen la invitación, yo me animo y pienso y digo, qué interesante temática que los jóvenes tienen al frente como desafío. ¿Qué es la democracia? ¿Qué significa ser demócratas? ¿Significa ser parte de un todo? Pero ¿cómo es ser parte de un todo?
Y por eso quería empezar contextualizando, porque ustedes son jóvenes que además en momentos como los actuales estamos en coyuntura de elecciones políticas, ¿sí? Y tenemos un montón de elementos que deberíamos ir pensando. Y yo quería plantear algo que seguramente ustedes en su salón de clase lo han ido trabajando, lo han ido discutiendo con sus profesores y seguramente también en los medios de comunicación van consumiendo estos conceptos como neoliberalismo, neodesarrollismo, y quería plantear como una entrada contextual para que nos entendamos de lo que va, porque este es el contexto en el cual ustedes, ciudadanos del siglo XXI, se están forjando, se están moviendo y es a partir de esto que ustedes tienen que empezar a tomar decisiones. Voy a empezar mencionando algunas características e insisto en esto, dejar como la duda, dejar como la inquietud con el propósito que en el espacio de preguntas podamos profundizar. Neoliberalismo. El neoliberalismo no es nada más que una tendencia, una ideología, una forma de hacer política, pero no solamente política, sino también cómo se piensa la economía, cómo se piensa esto que ustedes y yo en el día a día, en el cotidiano nos estamos desarrollando. En estas relaciones, cuando vamos a la tienda, cuando vamos al mercado, cuando vamos a hacer una transacción, todo tiene que ver con la parte de la economía, pero atención, también todo tiene que ver con la parte de la política. No hay que pensar ni creer que la política es una mala palabra, al contrario. La política, por su propia definición, es todo cuanto ustedes y yo hacemos en el espacio de lo público. Remontémonos a los griegos y sabremos que la política tiene que ver con esto que se denomina la polis, lo público. Y no hay nada más político que el espacio educativo. ¿Por qué el espacio educativo es espacio político? Porque aquí se generan algunos de estos elementos que vamos a ir mencionando y que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta breve presentación. Entonces, el neoliberalismo es una forma de pensar la política, es una forma de pensar la sociedad, es una forma de pensar la economía, es una forma de pensarnos como gente, como sociedad. ¿Y cuáles son las principales características? Una primera característica del neoliberalismo es dejar hacer los mercados. Son los mercados quienes deciden el accionar de los seres humanos. Por eso ustedes habrán escuchado siempre que cuando se habla de neoliberalismo se habla de libertad de mercado. Ojo, libertad. Voy a poner énfasis en esta pequeña palabrita que dice mucho, pero al mismo tiempo que hace un montón. ¿Por qué? Porque todos somos amantes de la libertad, pero una libertad, ¿a qué precio? Siguiente cuestión, ¿a qué precio? Cuando está en el mercado, todo empieza a tener una suerte de precio y de transacción. Y por eso el neoliberalismo lo que pretende siempre es que los mercados decidan las transacciones que se generan en la vida social, generando así un estado residual. ¿Qué significa un estado residual? Significa que no existe un estado que organice, que estructure, sino que por el contrario sea un estado observador. Observador de las relaciones que se van generando en el espacio del mercado, ¿sí? Todas las transacciones, todos los espacios se generan a partir del mercado. ¿Qué es lo que hace el neoliberalismo también? Concentra la riqueza para generar inversiones. Por eso ustedes habrán escuchado que cuando estamos hablando en términos más políticos, más económicos, estamos hablando sobre la inversión en la producción y en la riqueza. Pero esa inversión y esa producción de la riqueza, acorde a esta estructura pensada como neoliberalismo, no tiene una finalidad redistributiva, no tiene una finalidad de redistribución o pensamiento en el bien común. Por el contrario, se centra en la concentración de la riqueza. Esto es un poco la característica que está ahí enmarcada. Atención con esto. Generalmente nos metemos a la lógica del mercado como consumidores y somos más consumidores que ciudadanos. Más adelante hablaremos de qué significa y qué es la ciudadanía. Pero una primera reflexión es que bajo una estructura de un contexto neoliberal, ustedes y yo somos consumidores y somos consumidores de tecnología y somos consumidores de bienes y servicios y somos consumidores de algo que para ustedes los jóvenes es algo que está ahí, a un clic.
somos consumidores de cultura. ¿Qué significa ser consumidores de cultura? Significa que ustedes y yo estamos consumiendo esto que se denomina productos culturales. Ustedes están en Netflix, ¿no es cierto? Ustedes están jugando en línea, ¿no es cierto? Están haciendo competencias con Call of Duty y todas estas cuestiones que ustedes en el día a día, en el cotidiano, están. Y por lo tanto son más consumidores que ciudadanos, porque están conectados ante una red de productos culturales. Somos consumidores culturales y son pocos ciudadanos, porque en el accionar de la reflexión del bien común, de la preocupación por el Estado, por los problemas que nos atañen como sociedad, es mejor a veces estar viendo una serie en Netflix o quizá, como decía hace un minuto, estar jugando Call of Duty con los compañeros. Somos a un momento determinado una sociedad más de consumidores que de ciudadanía. El neoliberalismo también tiene una tendencia generalmente que está encaminada al vigilar y castigar a quienes se oponen, las sanciones. En estos días hemos sido testigos de una cuestión terrible, como lo que ha ocurrido en las cárceles del Ecuador. Y ahí hay un ejemplo claro de cómo dentro de un espacio que se supone de rehabilitación social, simplemente se reproducen estas cuestiones de castigo, de vigilancia y de oposición y de exterminio incluso. Es una cosa complicada, pero eso es parte de un eje fundamental que está atravesando y que está ahí muy marcado dentro de nuestro proceso social y que tiene que ver con la competencia, ¿sí? La competencia. No somos sujetos de solidaridades, no somos ciudadanos, somos competidores. Y esa es una cuestión que hay que ir erradicando de nuestras estructuras de pensamiento, porque la única forma de asegurar un proceso de participación, de bien común, de construcción de ciudadanía y construcción de liderazgos, tiene que ver justamente con este tema fundamental que se llama la solidaridad, la colaboración, el trabajo comunitario. Pero esos son elementos que a momentos se nos queda por fuera porque vivimos un contexto que nos imbuye, que nos introduce en toda esta lógica del consumo y nos olvidamos de lo fundamental, de lo esencial, de lo que nosotros somos como sujetos sociales, sujetos en relación, en referencia al otro. Por otro lado, ustedes escucharán en los actuales momentos que hay otro frente, ¿no es cierto?, que es versus al neoliberalismo y que se plantea como un neodesarrollismo, ¿sí? Y acá lo que se pretende es fortalecer el Estado, es decir, un Estado central, un gobierno fuerte, que sea el que centralice y se encargue de regular y ejecutar todas las acciones. El mercado existe, pero está sometido a la regulación del Estado. Esta es otra postura que actualmente nosotros tenemos dentro de nuestro contexto social a nivel mundial. ¿Qué procura este neodesarrollismo? Combatir las desigualdades para generar equidad. Chicos, chicas, para ustedes esto es un elemento supremamente importante de entender que existe una diferencia entre la igualdad y la equidad. Esto seguramente que ustedes lo estudiaron en matemática y en geometría. La igualdad matemática y la equidad más geométrica. Y cuando digo equidad geométrica estoy hablando de las formas. Los seres humanos tenemos que procurar que en nuestra relación, en nuestra vida social, seamos equitativos. Y equitativo significa, entre otras cosas, trabajar sobre las formas que nos diferencian, entender que existe un otro diferente y ese otro diferente me permite a mí reconocerme. Por lo tanto, es importante luchar contra esas desigualdades existentes en la sociedad para procurar trabajar en términos de la equidad, en términos de las formas de equidad, las formas de participación, las formas de hacer un trabajo solidario y comunitario. También se centra en algo que actualmente se lo conoce como la ciudadanía activa. ¿Y qué significa una ciudadanía activa? Muchos de ustedes jóvenes serán ciudadanos activos porque estarán adscritos y serán partícipes de una serie de causas como ambientalistas. Muchos de ustedes seguramente serán promotores de procesos incluso del conservacionismo a nivel medioambiental, el cuidado y la protección de los animales y una serie de causas que están encaminados incluso por el movimiento de mujeres. Todas estas luchas por los derechos tienen que ver con una ciudadanía de orden más activa y que de alguna forma
tiene que ver con un consumo responsable. ¿Por qué digo ciudadanía activa y consumos responsables? Porque es imposible que ustedes y yo nos alejemos del consumo. Sin embargo, tenemos que llegar a ese nivel de reflexión y de conciencia en el cual nuestra actividad ciudadana sea tan responsable para trabajar por y con los otros, y sobre todo trabajar en función del respeto de lo que tenemos en nuestro entorno natural. Eso que le llamamos naturaleza, eso que para nosotros es vital y fundamental. Por lo tanto, el consumo debería ser responsable. A eso apunta esta nueva tendencia denominada neodesarrollismo. Pero también está en términos de prevenir y capacitar a la ciudadanía. Y aquí hay una cuestión que es interesante también, que creo que desde una institución salesiana debemos siempre rescatar: el concepto de prevención. El concepto de prevención que tiene que ver justamente cómo en los procesos educativos, en los procesos formativos, en los procesos relacionales, en esto que ustedes día a día hacen con sus compañeros, con sus compañeras, tiene que ver con el acto de la prevención. Y la prevención que no es nada más que la prevención a partir del diálogo, a partir de la relación con el otro, porque yo puedo prevenir algo cuando tengo información, cuando tengo conocimiento, cuando tengo noticia de algo. Y eso es importante, porque aunque en estos momentos nos encontremos en situación pandémica y tengamos que mediarnos a través de la tecnología, es importante que no perdamos los diálogos, es importante que no rompamos los lazos. En esa medida, e insisto lo que dije al principio, creo que es fundamental que estos espacios de encuentro, estos espacios de intercambios, estos espacios de reflexión sean el motivo fundamental para justamente afianzar estos lazos que pueden ser preventivos en nuestra cotidianidad. Esto es importantísimo para el desarrollo de nuestra vida. Bien, quería empezar, como dije, con esta parte más de orden contextual antes de avanzar, porque considero que es fundamental entender este contexto en el cual ustedes y yo, todos nos estamos movilizando. Hay dos tendencias que están confrontadas, ¿sí? Hay dos tendencias que están confrontadas. Y tiene que ver esta con el neodesarrollismo y esta con el neoliberalismo. Pero vamos a empezar con la democracia. ¿Qué es la democracia? Todos hablamos de democracia. Es más, todos nos asumimos como demócratas. Pero veamos si la democracia en realidad es algo que tiene que ver con nuestra propia práctica. La democracia no es más que una forma de organización social y política. Y como les mencionaba, personalmente soy de los que creo que cada accionar de nuestra vida tiene un componente político, porque nuestras expresiones, nuestras ideas, nuestros compartiles son de orden político, tienen un componente político. El espacio educativo es un componente político. Y entonces la democracia es esta forma de organizar socialmente y políticamente. Y voy a referirme a esta imagen que he puesto acá. Históricamente, la democracia surge como una forma de organizar para que la sociedad tenga una posibilidad de encuentro, una posibilidad de participación, una posibilidad de participación y escucha. Y estos señores, señoras que están al margen de esta gráfica, ¿no es cierto?, terminan siendo como una suerte de veedores de lo que va decidiendo también el centro. Hemos puesto esta imagen del tablero de ajedrez, porque seguramente como en el tablero habremos muchos peones y pocos reyes, aunque algunos también pueden ser alfiles de los procesos. Pero sin embargo queda claro que en el tablero de la sociedad, como en el tablero del ajedrez, somos más peones que reyes. Y como somos más peones que reyes, entonces deberíamos trabajar de forma más comunitaria, más colectiva, más eso que nosotros mismos como ciudadanos, como parte de un conglomerado, podemos articular. Y en esa medida la democracia tiene que ver con la forma de organización social y política, pero donde el poder reposa sobre el ciudadano. El poder reposa sobre los peones. El poder reposa sobre todos quienes vamos conformando una sociedad. Eso es importante comprender, porque la democracia no es una cuestión que simplemente va teniendo efectos en tiempos de elecciones. Debemos ser demócratas en cada momento. Debemos ser demócratas en nuestra cotidianidad. Pero entonces surge la pregunta:
¿Qué es ser demócrata? Bueno, ser demócrata, entre otras cosas, supone tener un respeto para los demás, un respeto para la diferencia. Esto que los antropólogos lo denominaron como alteridad, es decir, entender que existe un otro y en función de la diferencia del otro, me reconozco como un propio, como un yo. Eso es importante. Es importante que ustedes entiendan que en las relaciones de la sociedad somos diferentes y tenemos condiciones de diferencia. Y esas condiciones de diferencia tienen que ser entendidas de forma democrática sobre la base del respeto. Ustedes podrán decir acá, pero hemos escuchado siempre que la democracia tiene que hablar o habla sobre la base de la igualdad. Claro que sí, igualdad ante la ley. Y se supone, o por lo menos supondríamos eso, que la ley siempre va a ser de forma igualitaria para todos, nos va a dar un trato igualitario. Bueno, luego podemos entrar en la discusión, en el debate para ver si esto es real o no. Pero lo que queda claro es que la democracia y un demócrata debería ser aquel que respeta la opinión del otro, aquel que respeta que el otro es diferente, aquel que respeta la diversidad existente en los contextos, aquel que siempre está dispuesto también a escuchar una palabra que no necesariamente está afincada o pensada de acuerdo a lo que yo creo. Simplemente es una oposición. Y aquí hay un mensaje que es interesante. Aprendan de los debates y aprendan de las discusiones porque es la única forma de construir, es la única forma de adquirir conocimiento. Quien no delibera, quien no pregunta, quien no debate, no tiene posibilidades de aprendizaje. Esto en el espacio educativo tiene una significancia muy importante porque solamente la pregunta es el factor que dinamiza y que determina la posibilidad de adquisición de nuevos conocimientos. Esta pregunta se torna fundamental cuando estamos hablando de esta forma de organización social llamada democracia. La pregunta, el generar un espacio de disenso, de debate. Ojo, estoy mencionando debate y discusión. No una acción de tenerle miedo al debate, no tenerle miedo a la discusión, no tenerle miedo a la confrontación. Hay momentos en los que las personas tenemos miedo al conflicto, pero algo que tiene que entenderse y además que debemos comprender, que el conflicto sociológicamente hablando es inherente al ser humano. El conflicto es una parte fundamental de nosotros como seres humanos. Ustedes tienen conflictos en su familia, ustedes tienen conflictos con sus novios, con sus novias, tenemos conflictos con nuestras parejas, tenemos conflictos cuando vivimos en comunidad. El conflicto es una situación inherente al ser humano, pero gracias al conflicto también aparece algo que la democracia lo valora y lo recrea, que se llama la creatividad. Si ustedes y yo no tenemos una situación conflictiva, una situación problemática, difícilmente seríamos creativos para dar respuesta al problema. A ratos, en un país como el nuestro, ¿no es cierto?, que gozamos de muchas bondades y de muchas bendiciones, hemos dejado de ser creativos porque tenemos muchas cosas. Y claro, vivimos conflictos que son conflictos flash, conflictos esporádicos, pero no damos el siguiente paso para ser creativos ante la situación. Bueno, la democracia justamente se afianza y tiene forma a partir de entender que el conflicto no es una cuestión de correrle, no es una cuestión de rehuir, no es una cuestión de decir me alejo del conflicto. No, el conflicto ha estado y está presente en la vida de los seres humanos y por lo tanto tiene que ser resuelta. ¿Cómo se resuelve el conflicto? De forma democrática, de forma de escucha, de forma dialógica. Eso es un elemento fundamental que siempre debemos tener presente cuando hablamos de democracia. Pero hablemos también de esto que se denominan tipos de democracia. Los tipos de democracia es una cuestión que ustedes y yo lo vivimos desde cuando estamos incluso en el espacio educativo durante los primeros años de vida. Y el primer tipo de democracia tiene que ver con la representativa. Intereses ciudadanos depositados en personas que gobiernan. Esta es la forma más clásica
Y como les decía al principio, estamos en un momento de coyuntura política en donde muchos de ustedes, por su voto facultativo, seguramente irán a las urnas. Muchos de ustedes, insisto, por su voto facultativo. Pero hay que entender que nosotros tenemos aquí en el país incluso una forma de democracia bastante representativa, en donde ustedes y yo cada cierto tiempo acudimos a las urnas para dejar una papeleta, para dejar un papelito depositando para que alguien o un grupo de personas nos gobierne. Pero esos que nos van a gobernar están mediados por intereses ciudadanos y están mediados por los intereses también de afinidad que ustedes y yo podemos tener con tal o cual candidato, o con tal o cual ideología, o con tal o cual interés. Esa es la democracia representativa, donde ustedes y yo depositamos un papelito cada cierto tiempo y decimos, quiero que alguien me gobierne, quiero que alguien me represente. Insisto, esto lo aprendemos desde los primeros años de la escuela, cuando hacemos las elecciones dentro del salón de clase, cuando hacemos la elección de los representantes a los consejos estudiantiles. Todo esto es una forma de generar un proceso de democracia. Atención, esto da cuenta que en los primeros años de nuestras vidas, en el espacio educativo, ya tenemos una forma de aprendizaje ciudadano y democrático. Ahí aprendemos a resolver el conflicto de la representatividad. ¿A quién le elegimos o a quién no le postulamos como representante nuestro? Habrá que ir reflexionando incluso cuáles son ahí los intereses que cada una y cada uno de nosotros va teniendo. Pero hay otro tipo de democracia que es la democracia participativa, ¿sí? La democracia participativa. Esta democracia que tiene como fundamento la intervención directa de los ciudadanos en la toma de decisiones. Y aquí aparece esta categoría, esta palabrita que es muy importante, participación. ¿Qué significa participar? Participar significa que ustedes y yo somos parte de, somos los que tenemos la posibilidad de estar dentro de un grupo. Y cuando estamos dentro de un grupo, lo que nos corresponde es participar. Es decir, somos parte de la toma de la decisión, somos parte de la solución, porque también somos parte del problema. Y una democracia participativa apunta justamente a tener la valentía de la toma de decisión de las acciones, de los aciertos y de los errores, porque así funciona la sociedad, bajo la lógica de aprendizajes o de errores. Pero también sobre el aprendizaje están muchos aciertos. Por lo tanto, la participación es una cuestión fundamental a la hora de entender la democracia. Esta democracia participativa, y aquí voy a hacer un paréntesis sobre todo porque el trabajo que uno realiza en el cotidiano en investigación da cuenta que los jóvenes son muy participativos en determinadas acciones, pero también otros son muy participativos dando un like o dando un me gusta. Y entonces la pregunta que ahí seguramente saldrá para ustedes, ¿ustedes son participativos porque en Facebook dieron un like? ¿O son participativos porque se sumaron a una causa animalista diciendo me gusta? No lo sé. Quizá eso es activismo. Y en la vida hay que tener una suerte de participación. Quienes están acá ahora organizando estos webinars son jóvenes que están participando porque están en la toma de decisión, porque están planteando temas, porque están debatiendo entre ustedes, porque están discutiendo entre ustedes qué tema o qué otro tema no abordar. Eso es una cuestión muy importante dentro de la participación, el sentirnos parte. Aquí una crítica. No soy participativo si doy un like. No soy, porque no estoy siendo parte de la toma de decisión, ni tampoco estoy asumiendo un rol, ni tampoco estoy asumiendo una postura que quizá luego me puede llevar a una situación que no es la que esperaba, pero sin embargo seguramente me va a llevar a una situación de aprendizaje. Por eso la democracia participativa no se ha fomentado con fortaleza en este país, porque aún seguimos siendo medio tímidos, somos todavía como medio miedosos frente a la toma de decisión. Y si tomo la decisión y me equivoco, pero he aprendido. Los riesgos se deben correr, y los riesgos se deben correr sobre la forma de la participación. Atención, esta forma de democracia, este tipo de democracia participativa, para ello prevé que la participación debe ser colectiva. Y acá hay un elemento sustantivo
que la toma de decisión no es una toma de decisión individual, es una toma de decisión colectiva. Para ello, entonces, habrá que trabajar de forma concreta y clara en los fines de ser solidarios, en los fines de ser trabajo colaborativo, trabajo mancomunado. Esa es una cuestión interesante. Finalmente, hay un tipo de democracia deliberativa, donde las decisiones se toman a través de debates públicos y argumentados. Generalmente los tipos de democracia deliberativa se nutren de estas dos vertientes anteriores. Ser deliberativo significa que vamos a tomar decisiones, pero decisiones sobre la base de debates públicos, sobre la base de debates transparentes, no sobre una situación que lo hacemos en un grupito así, nada más, a escondidillas. No, las decisiones deben ser tomadas de forma pública y sobre todo deben ser tomadas con mucha responsabilidad en términos argumentados, en términos argumentativos. Para ello supone un gran reto y es un reto enorme el que tenemos cuando estamos hablando de tipo de democracia deliberativa, porque para ello hay que estar anoticiados, porque para tener una nivel de deliberación tenemos que tener un conocimiento y ahí el reto de ustedes, nueva generación, que tienen todo a un clic, todo tienen a un clic. Por favor, Daniel, tenemos 5 minutos para finalizar la primera parte de las puntualizaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Les decía, ustedes tienen mucha información, ustedes tienen todo a un clic de información, pero a este clic de información quizá es necesario añadir también este espacio de deliberación, de poner en contraste con sus profesores, con sus profesoras, con sus maestras, con sus maestros, con sus padres de familia, con los miembros de su comunidad, justamente para poner a prueba si ese argumento puede ser o no válido, puede sostenerse o no. Y para ello hay que promover justamente espacios deliberativos. Yo tenía previsto esta primera parte con respecto a la democracia y luego avanzaría con el tema de los liderazgos. Así es que, en honor al tiempo, también me estaciono acá. Muchísimas gracias, Irene, y muchísimas gracias a todos por la atención. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Esta primera parte ha sido bastante interesante para todas las personas que nos están acompañando. Hemos hecho puntualizaciones bastante importantes. Les recuerdo a nuestra directa audiencia que está activada la opción de chat para que ustedes, por favor, puedan hacer sus preguntas, emitir sus inquietudes mediante esta vía para que en la segunda parte, luego de escuchar las puntualizaciones que aún tenemos pendientes por parte de Daniel, ya se pueda dar respuesta a todas esas inquietudes que ustedes tienen. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa. Y por favor, como siempre nosotros disfrutamos del talento, de la alegría de nuestros jóvenes, le doy paso en este momento a Dianita. Cada oratorio presenta alegría, cultura y tradición. Así que les invito a ver el trabajo del grupo de danza, el cual está a cargo de varios docentes salesianos.
Samo pasa, comadrita, mingachiway. Kasmas aquí tiaskata mayachas kamari purina hupaskanchi, comadrita. Yachas pasam kalpamona hupanchi, comadre, mingachiway. Mingachiway, comadre, mingachiway, compadre. Ali tuta compadre, ali tuta comadre. Hasta costa já que já o pascata banhaia dos camardiana hupaskanchi, comadre.
kumari Amazakiri kumbari Kaigo kakimichi paisan Kaigo kutusu pasanjan Awakasaman kacasu Amawakas pakacasu Makasna pacha zatika pero más que Kasna tusus pago mari roa Kuna takatusi chispakachana kanchi kumari kumpari Amazakiasu Quiero recordarles que estas danzas han sido realizadas por el grupo de danza del MJS. A continuación, tenemos la segunda parte de este webinar, así que le cedo el paso a la licenciada Irene para continuar. Muchas gracias, Dianita. Qué bueno, excelente la participación de nuestros jóvenes. También recuerden ustedes, y siempre debemos tener presente, los niños, los jóvenes, son la parte esencial, son lo fundamental, lo medular de la propuesta educativa salesiana. Son el alma de nuestro trabajo. Así que ahora sigamos con este segundo webinar sobre democracia y liderazgo juvenil. Recuerden, por favor, directa audiencia, a través del chat, ustedes pueden elaborar sus preguntas. Preguntas que estoy segura, con todo gusto, Daniel dará la respuesta pertinente. Así que, por favor, sigan haciéndonos llegar sus inquietudes para poder solventarlas en el momento oportuno. Entonces, en este momento, continuemos, por favor, Daniel, con las importantes precisiones. Recordando que a partir del momento en que usted tome los micrófonos, tenemos 25 minutos. Muchísimas gracias. Gracias a todos nuevamente. Muchísimas gracias, Irene. Voy a compartir nuevamente. Abordamos la parte de la democracia. Ahora deseo trabajar el tema de la ciudadanía y finalmente los liderazgos. ¿Me confirman si se está mirando ahí, por favor? Sí, apreciamos la pantalla, Daniel. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Esperemos que se ponga en pantalla completa. Bien. Abordemos el tema de la ciudadanía, que es un tema fundamental también. Y lo habíamos dicho, la ciudadanía es una categoría que además está muy presente en el quehacer cotidiano de nuestra vida dentro de una institución salesiana. Pero ¿qué es la ciudadanía? La ciudadanía es una condición propia de los sujetos, generalmente otorgada por un Estado o país, así es como lo entendemos, ¿no es cierto? Pero la ciudadanía es más allá de todo esto, de una condición otorgada. Es una condición propia de los sujetos que garantiza los derechos individuales y colectivos. Esto es un elemento fundamental porque para que un sujeto, para que nosotros seamos ciudadanos, tenemos que tener claridad en cuáles son nuestros derechos, que son de orden individual y de orden colectivo. Y en esa medida, la ciudadanía tiene que siempre no solo decir que tiene derechos, sino sobre todo ejercerlos. Los estados, los países, las convenciones internacionales, las leyes, la Constitución, todos estos instrumentos jurídicos pueden garantizar nuestros derechos individuales y colectivos. Pero algo que es sumamente importante es que un derecho se constituye en un derecho efectivo el momento en que ustedes y yo ejercemos nuestros derechos. Pero atención, acá hay una cuestión que desde hace muchos años ha sido debatida, sobre todo en los espacios educativos, porque hubo un tiempo en que los jóvenes hacían uso y decían, es que yo tengo derecho y el derecho me asiste. Por supuesto que el derecho les asiste como jóvenes. El derecho nos asiste a todos nos asisten los derechos, pero los derechos existen y son efectivos el momento en que los ejercemos. Pero también los derechos van de la mano siempre con los deberes. Ante el cumplimiento de un deber, también hay el cumplimiento de un derecho. Es decir, esta suerte de exigibilidad que se llama frente al cumplimiento de los derechos va de la mano justamente con el cumplimiento de los deberes. Sin cumplimiento de deberes, difícilmente hay una exigibilidad de cumplimiento de derechos. Esto es una cuestión que es sumamente importante. Por eso la ciudadanía tiene que ver con esta cuestión del cumplimiento, con la exigencia de derechos, pero también con el cumplimiento de deberes. ¿Qué tipo de deberes? Los deberes que están enmarcados en nuestra relación como sujetos sociales. Ustedes y yo no somos caídos de los árboles,
somos el producto de una sociedad. Somos el producto de una familia, somos el producto de una institución educativa, somos el producto de una sociedad, que en el caso nuestro es una sociedad ecuatoriana, con sus cuestiones a favor o con sus cuestiones en contra, pero somos el resultado de una sociedad. Por eso los deberes, por eso el cumplimiento de los deberes es fundamental para poder entender y atender que somos parte de una sociedad. Y el momento en que entendemos y atendemos los deberes de la sociedad, pues también podemos hacer uso y exigencia de los derechos. Estos derechos que, como lo mencioné, se clasifican en derechos individuales y colectivos. Derechos que nos permiten justamente relacionarnos con los otros, derechos que nos permiten también propiciar espacios de encuentro con los otros. Ese es un derecho, eso es una de las características fundamentales de los derechos, el proveer justamente de encuentros y de insumos para la reflexión de los otros. Avancemos. Bien, me parece que ahí estamos. Quería entrar también como parte fundamental y en relación a la ciudadanía con el tema de los liderazgos. Aquí hay una cuestión que es fundamental. Ser líder no significa tener el centro de la atención, no significa tener el reconocimiento únicamente, sino por el contrario, y se lo mencionó al inicio de este webinar, el liderazgo tiene que ver con el servicio. El liderazgo tiene que ver justamente con la acción propositiva frente a los otros. El liderazgo tiene que ver justamente con cómo nosotros, como sujetos que somos parte de una sociedad, propiciamos elementos que ayudan a mejorar las condiciones colectivas. Esta idea del bien común es una idea potente que debemos entenderla en la medida en que nos permite que seamos sujetos efectivos de una sociedad. Y cuando digo sujetos efectivos de una sociedad me refiero a que seamos sujetos de apoyos, sujetos de trabajar enredados, es decir, trabajar siempre de forma colaborativa. Pero existen diferentes tipos de liderazgos. El liderazgo tradicional, cuya idea fundamental está en la autoridad dada por la tradición o por la historia. Es una historia de verticalidades, en donde el líder es aquel que decide de forma individual sobre el designio de los otros. Este tipo de liderazgos son los que se han mantenido casi siempre vigentes en nuestra sociedad. Liderazgos afianzados en una persona. Liderazgos que están dados en relación a la democracia representativa. Esta persona es el líder y esta persona es en la cual yo confío. Y ahí existe una suerte de relaciones de verticalidad, existe una suerte de relaciones incluso de obediencia sin posibilidad democráticas de debate, sin posibilidad de discusiones, sin posibilidad de mediación dialógica. No. Entonces, este tipo de liderazgos de orden tradicional lo que hace o lo que fomenta es justamente una forma de organización social más de orden vertical, más de orden poco dialógica, ¿no es cierto? Y que está en juego. Estos son los liderazgos que están en juegos. Pero también hay unos liderazgos que tienen que ver más con el aspecto carismático, ¿no es cierto? Y esta es una cuestión importantísima. Hay un sociólogo alemán, Max Weber, que hacía referencia justamente a los tipos de líderes, a los tipos de control y dominación, incluso él lo decía, y que tiene que ver más con el asunto del carisma, con la parte carismática. Cómo los sujetos sociales, cuando son líderes, ¿sí?, tienen una característica fundamental que les lleva a ser empáticos, que les lleva a ser simpáticos, que les lleva a poder entrar en un estado de alteridad, en un estado de entender lo que el otro, la otra va diciendo, y plantean unas lógicas relacionales de horizontalidad, de escucha, una forma de liderazgo en la cual está pensada
para que recojamos la voz de todos. Ese tipo de liderazgos también están afianzados en una lógica, insisto, más bien de pensar en el bien común, de pensar y de ponerme de forma solidaria en lo que el otro, la otra va manifestando. Y este tipo de liderazgos carismáticos, sobre todo, están depositados en aquellas personas que saben escuchar, que esta es una cuestión fundamental, el saber escuchar. El silencio es uno de los elementos fundamentales en el momento de hacer el trabajo de líderes, porque el saber escuchar significa justamente, entre otras cosas, saber recoger las necesidades, los intereses, los miedos, las frustraciones que los otros pueden tener frente a una situación. Pero esa situación tiene que ser resuelta de forma dialógica, de forma, este autor Max Weber decía, de forma a fines de arreglos, ¿no es cierto? Tiene que haber unos arreglos que tienen unas finalidades y esas finalidades tienen que ser compartidas. Finalmente, hay un tipo de liderazgo que tiene que ver más con el liderazgo de lo legal y que está basado en la norma o en las normas y la obediencia, ¿no es cierto? Y una obediencia sin diálogo, sin posibilidad de movilizar estos encuentros, ¿no es cierto? Entonces es casi yo soy el líder porque a mí la ley me reconoce y como la ley me reconoce que soy el líder, bueno, hago un poco y deshago lo que yo quiero, ¿no es cierto? Esa es un poco la cuestión. Y aquí quería tocar un tema que también es fundamental cuando hablamos de los liderazgos, hablamos de las autoridades. Esta palabra, esta categoría que es supremamente importante, la autoridad. A veces confundimos y tendemos a confundir entre poder y autoridad, ¿sí? Y son dos cosas diferentes desde la teoría. Poder tenemos todos. Ojo, poder tenemos todos. Todos tenemos poder. Pero autoridad seguramente tendrán pocos. Porque la autoridad es una investidura social, ¿sí? Que nos reconoce y nos otorga ese grado de autoridad las instituciones sociales. Así, por ejemplo, en nuestras casas puedo ser hijo y ese es un rol que me otorga la sociedad, el ser hijo. Pero si soy padre, es un rol que me otorga la sociedad llamada familia. Eres el padre. En las instituciones educativas, el profesor, el estudiante, el rector, la rectora, el director, la directora, son autoridades. Y estas autoridades, sin duda, tienen una fuerte carga de liderazgo, ¿sí? Tienen una fuerte carga de liderazgo, pero en el caso concreto de ustedes jóvenes que se están formando, deben comprender que los liderazgos siempre van asociados también a esta cuestión de autoridad, es decir, al reconocimiento social que nos otorgan. Y cuando nos plantean como reconocimiento social, estoy hablando nuevamente de estas cuestiones que están proyectadas acá. Nos reconocen porque somos tradicionales. ¿Nos reconocen porque somos carismáticos o nos reconocen porque la ley nos dice que debemos ser líderes? Yo creo que el punto central de esto es justamente cómo desde nuestros propios espacios podemos ser carismáticos. Ustedes están ahora en un momento, en una etapa de sus vidas donde se están formando en un espacio educativo con una identidad, con un carisma. Miren qué importante esta situación, con un carisma y por lo tanto la formación de ustedes como futuros líderes de sus trabajos, de sus organizaciones, de sus movimientos juveniles, de sus formas asociativas, tiene que estar encaminado justamente a una cuestión que están aprendiendo ahora en el espacio educativo y que tiene que ver justamente con el espacio del carisma. Por eso el liderazgo carismático tiene una función y una utilidad sustantiva cuando se está dentro del espacio educativo, porque es ahí donde aprendemos justamente desde cómo ir negociando, cómo ir relacionándonos, cómo ir mediando el conflicto, cómo vamos resolviendo los problemas. Es decir, esta suerte de liderazgos carismáticos generalmente están empujados desde la identidad. Sí, identidad que tiene dos vías. Una, la identidad propia de ustedes como sujetos, que está vinculada directamente con su personalidad, ¿no es cierto? Cada uno tenemos nuestras propias personalidades y eso, si le potenciamos
la identidad propia, con la identidad institucional, con los aprendizajes, con lo que nos dejan los espacios educativos, en este caso sus maestras, sus maestros, ciertamente generarán posibilidades de liderazgos carismáticos. Quería poner esta imagen que es el resultado de algo que pasó meses atrás, cuando empezaba también la pandemia en algunos países. Esta imagen es de algo que sucedió en Chile, y era cuando estaban jóvenes tomándose las plazas. Acá es una imagen de una toma en la Plaza España, en Chile, y justamente fíjense en que acá quienes convocaron a este tipo de actividades eran líderes juveniles y que de forma muy carismática planteaban algo que también para una casa salesiana siempre es importante: la presencia de la actividad cultural, la música. Fíjense en que ante una posibilidad de reclamo, carismáticamente podemos convocar, pero haciendo una manifestación de reclamo, de protesta, pero de forma cultural, no de forma violenta. No de forma en la que acudamos a formas tradicionales. No, acá quería presentar, porque fíjense que además está ahí un Pikachu que de alguna forma representa cómo ellos querían en ese momento de pandemia, en esos momentos de demanda por una situación de incertidumbre ante el gobierno, propiciaban justamente encuentros musicales, justamente propiciaban encuentros de orden cultural en los cuales ellas y ellos se iban juntando. Y la organización y el liderazgo era de forma horizontal. No había un vocero, no había una vocera que convoque a las reuniones, sino por el contrario, era una suerte de un colectivo que convocaba a actividades culturales para reclamar, para demandar que el Estado chileno en ese momento atienda sus necesidades frente a una pandemia que empezaba a dar síntomas de gravedad, ¿no es cierto? Esto es una cuestión que a mí me parece que es sustantivo, porque, y yo lo decía hace unos minutos, a veces los jóvenes se concentran en dos actividades. Una, en dar un like, y se desimplican, se desconectan de la posibilidad de ser creativos, y la otra posibilidad es que simplemente replican o repiten las formas tradicionales de liderazgo, las formas más tradicionales del accionar democrático, que de alguna forma no corresponde a la propia creatividad y a la propiedad que ustedes van teniendo. Entonces, acá yo quería, y con esto voy cerrando, quería dejar como sentado que los liderazgos juveniles tienen que encaminarse desde esta perspectiva más creativa, desde esta perspectiva más de refrescar lo que significa la democracia para quienes ya estamos más adultos. Significa de cómo ustedes, jóvenes que están ahora dentro de un movimiento juvenil, justamente proponen y activan cosas que van más allá de lo que tradicionalmente los adultos les estamos dejando como herencia. No pueden ser parte de la réplica. Por ello es importante que ustedes sean cuestionadores. Por eso es importante que ustedes pregunten. Por eso es importante que ustedes siempre estén anclados a esta idea de siempre estar en la interrogativa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta del por qué es fundamental. Paulo Freire decía que la pedagogía de la pregunta es la única posibilidad que nos ayuda y nos permite ir desarrollando sociedades más libres, ¿sí? Sociedades que de alguna forma tienen una libertad de pensamiento y una libertad de acción. Pero ojo, y a propósito de una pregunta que vi ahora aquí en el espacio del chat, la libertad es una cuestión que está en función de los otros. No somos libres per se, no somos libres por sí mismos. Somos libres en la medida en la que estamos en relación con los otros. Somos libres porque estamos viviendo en colectividad. Somos libres porque estamos tomando las decisiones. Pero esas decisiones no son decisiones de orden individual. Toda decisión que cada uno de nosotros toma, tiene efectos sociales. En el caso de ustedes, jóvenes, la decisión que ustedes tomen de forma libre tiene implicación directa en sus padres, tiene implicación directa en sus familias, tiene implicación directa en el espacio educativo, porque sus profesoras y sus profesores están en contacto
constante con ustedes. Y si ustedes toman una decisión de forma libre, el efecto de esa decisión libre va a tener siempre implicación en la vida de cada uno de nosotros. Por eso yo acá un poco afianzo que el liderazgo carismático, empujado desde las identidades y desde las libertades, pensando en un bien colectivo, en un bien común, siempre será como una posibilidad también de ir generando una mejor democracia. Una democracia que debería apuntar a ser una democracia deliberativa, una democracia participativa, en la cual todos seamos constructores cotidianos de nuevas realidades, pero sobre todo, constructores de las realidades que queremos que se construyan. No las realidades que nos dicen que nos van a dar construyendo o que nos van a dar haciendo, sino realidades hechas y pensadas por nosotros, por cada uno de nosotros. En esa medida, la libertad y el liderazgo van de la mano. Nada más, acá me quería quedar un poco con estas reflexiones iniciales, Irene, porque creo que el espacio también de diálogo y conversación con los chicos, con las chicas, siempre es lo más enriquecedor de estos espacios. Muchísimas gracias. Así es, Daniel, muchísimas gracias. Sumamente interesante todo lo que nos ha planteado en esta tarde. Bueno, ahora pasemos a dar respuesta a las inquietudes que se han planteado a través de diversos medios. La primera, acerca de la libertad y la paz, pueden ser ambas caras de una misma moneda. Me parece que ya fue respondida por Daniel, por nuestro invitado. Hay una pregunta sencilla, pero, bueno, bastante decidora. Nos pregunta una joven estudiante: ¿cómo puedo saber si soy o no una buena líder? Daniel, por favor. Muchísimas gracias. Interesante además la pregunta, ¿no? Porque me parece que es importante que desde ya acá la compañera se cuestione y se pregunte sobre su liderazgo. Me parece que ese ya es un primer paso de reconocimiento de la posibilidad de entablar un futuro o una futura lideresa, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de la pregunta, en el sentido de la autopregunta y de la crítica también, ¿no? Yo creo que aquí hay elementos fundamentales. Los líderes por lo general siempre están en constante relación. Yo no creo, y un poco la historia nos ha demostrado, que no existen líderes sociales que sean solitarios, sino por el contrario, líderes que de alguna forma han tenido efectos sociales y han incidido sobre los otros. Ante la pregunta de la compañera, yo diría, habrá que ir pensando también cómo tú como estudiante, como joven, vas generando también y propiciando ideas que permitan asociar, que permitan integrar a tus compañeros, a tus compañeras, con esto que yo decía que es importante, ¿no? El medio afín, es decir, cómo a través de esta creatividad voy construyendo medios que ayuden a solventar problemáticas y llegar a fines, pero fines de orden colectivo, fines de orden comunitario. Entonces ahí podremos ir afianzando nuestra idea de líderes, ¿no? Los líderes de alguna forma se van construyendo a partir justamente de los cuestionamientos y de la atención de las demandas de orden colectivo. Creo que por ahí eso es importante. Pero Irene, si me permite, por favor, esta pregunta sobre el tema de la paz, yo no atendí, me parece que es importante. No creo que sean la dos caras de una misma moneda, la libertad y la paz, sino por el contrario, creo que la libertad, un poco ya lo mencioné, no creo que hay una libertad así per se individual y solitaria, sino es una libertad colectiva, relacional, en función de nuestras familias, en función de nuestros padres, en función de nuestra comunidad, en función de nuestra escuela. Pero por otro lado, la paz también es una cuestión que se va construyendo en el día a día. Yo había dicho durante la presentación el tema del conflicto. El conflicto es inherente y al conflicto no hay que tenerle miedo. Pero el conflicto justamente nos da la posibilidad de ir construyendo una paz. Sí, y esta paz es cómo se construye a partir justamente de mecanismos de diálogo. Nuestros vecinos de la frontera norte han vivido más de medio siglo de conflicto armado y están aquí cerquita, están aquí a menos de lo que nosotros pensamos, en la frontera norte, en Carchi, en Sucumbíos, están ahí cerquita y ellos han vivido conflictos armados. Y ahí, por ejemplo, hay cuestiones que muchas de las veces ni siquiera hemos prestado mucha atención en el trabajo y tiene que ver con los niños en el conflicto armado y cómo los niños van construyendo procesos de paz
Yo ahí un poco sí apelo a todo esto que ya ha sido trabajado durante mucho tiempo, insisto, por los colegas colombianos, los hermanos colombianos, y que tiene que ver justamente la paz se construye a partir del reconocimiento de un conflicto explícito. Cuando reconocemos que hay un conflicto, nos animamos a dialogar. Y cuando nos animamos a dialogar, nos animamos a ser creativos. En esa medida, la paz solamente se alcanza cuando hagamos dos cosas. Una, identificar que el conflicto existe, y dos, animarnos a justamente dialogar. Pero para dialogar, regresamos a esta idea del líder, tenemos que tener la posibilidad de justamente liderar esos procesos y tener apertura de diálogo. De lo contrario, no llegaríamos a la solución. Bien, muchas gracias, Daniel. Tenemos otra inquietud bastante interesante también. Ante la evidente crisis democrática, social y económica que está atravesando nuestro país, ¿de qué manera podemos promover una participación activa de los jóvenes, más cuando en muchos de ellos se han dejado llevar por la apatía y el desinterés? Por favor. Muchísimas gracias. Hace poco terminamos una investigación con un grupo de profesores de la Universidad Salesiana, y un poco aquí los datos que nos proporciona el estudio es que los jóvenes no son apáticos. Un poco creo que hay que desmitificar, y si la pregunta fue formulada por jóvenes, chicos, quítense esa etiqueta de que ustedes son apáticos. La mejor muestra de que ustedes no son apáticos es esto que estamos haciendo acá. Son ustedes quienes propician este espacio, son ustedes quienes toman el control frente a estas decisiones. Obviamente, todo esto tiene atrás un apoyo que va desde la institución, de las autoridades, ¿no es cierto? Pero son ustedes quienes han ido afianzando también estos procesos. Un poco creo yo que hay que quitar ese estigma, por decirlo así, de la apatía de los jóvenes. Los jóvenes no creo que son apáticos. Si fueran apáticos, no estarían inmersos en un montón de eventos y de colectivos que están formando, ¿no? De todo tipo. Digo, ahí vemos desde el movimiento de bicicleteros, del movimiento animalista, los movimientos feministas. Hay una serie de colectivos en los cuales los jóvenes justamente están siendo partícipes. Pero creo yo que hace falta algo, y aquí más bien es como un espacio de nosotros, los adultos, de cómo vamos generando también esta posibilidad para que los jóvenes sean quienes asuman estos nuevos retos, ¿no? Yo creo que a ratos somos los adultos los que tenemos como un cierto recelo o quizá temor a que los jóvenes sean los que lleven los procesos, a que sean los jóvenes quienes asuman los liderazgos justamente de realizar actividades, ¿no? Entonces yo creo que aquí, ¿qué hace falta? Yo creo que hace falta que incluso nosotros como adultos les demos más posibilidades. Y ustedes jóvenes que ahora están en una institución en la cual les están dando todo el espacio, toda la posibilidad, hagan uso de estos espacios para que ustedes pongan en el debate justamente temas que a ustedes les interesa debatir, discutir y sobre todo aprender, porque están en el momento más importante de su vida que tiene que ver con el aprendizaje. Toda la vida aprendemos, nunca dejamos de aprender, vivimos aprendiendo, seguimos aprendiendo. Y eso es claro, pero lo más importante es que ustedes ahora aprendan justamente a plantear ideas, a deliberar, a que sean ustedes los que propicien los espacios de encuentro entre sus profesores y ustedes, entre las autoridades. Y aquí un poco voy a mencionar algo porque a mí me parece que en esto hay que ser sumamente claros. Los movimientos juveniles, y lo digo porque desde cuando era adolescente pertenecía a un movimiento juvenil de un colegio salesiano como era el Don Bosco de la Tola. Entonces, digo, ahí hay claridad porque son espacios justamente en donde uno puede proponer cosas y proponer cosas que van encaminadas justamente a generar participación, a formar justamente nuevas ideas que permiten ir reflexionando cosas. Así es que hay que hacer uso de eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. En otro cuestionamiento tenemos en primer lugar saludos para el padre Javier y la bienvenida y asimismo saludos al doctor Daniel Llanos. La pregunta en sí, ¿cómo ser líder desde casa dentro del contexto de la pandemia? Tomando en cuenta que no podemos tener contacto físico y por ende no podemos llegar directamente a las personas. ¿Cómo ser líder en pandemia? Súper interesante la pregunta porque además creo que esta situación pandémica
va a continuar, ¿no? Yo personalmente no creo en el post pandemia, porque soy de los que creo que todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que pasa en la sociedad, de alguna manera nos deja una cicatriz, una marca, una señal, y la pandemia nos está dejando una señal muy clara. Y la señal que nos deja de alguna forma es esto de reencontrarnos con los nuestros, con los que tenemos a nuestra disposición y a nuestra mano. De las investigaciones que hacemos en la universidad, lo primero que yo rescato es que los conflictos que han detonado a nivel de familias es porque nos tocó vivir tiempo completo, 24/7, con personas que decimos querer, amar, y que no estábamos acostumbrados a verles más que 3 o 4 horas al día. Y entonces ponernos de frente con las personas que queremos y volvernos a reencontrar creo que ha generado conflicto. ¿Cómo ser líderes? Yo creo que ahí está la clave justamente de empezar a trabajar con el tema de los diálogos. El tema de la pandemia nos ha dejado como evidencia, y eso ustedes lo pueden revisar incluso por datos, es el momento donde más violencia se ha desatado a nivel intrafamiliar. Entonces, si me preguntan cómo ser líderes en tiempos de pandemia desde adentro, yo creo que lo primero que hay que hacer es ser líder o ser profeta en su propia casa, ¿no? Y generar espacios de diálogo que ayuden justamente a ir remediando estos conflictos que obvio que detonaron, obvio. Yo digo, uno regresa a ver las estadísticas y el incremento de violencia intrafamiliar, el incremento de violencia a niños, niñas y adolescentes, el incremento de suicidios es una cosa que ha detonado porque justamente estábamos acostumbrados a vivir hacia afuera, a llegar a casa 3, 4 horas y saludarnos, tomar el café con suerte y prácticamente no dialogar y regresarnos a ver con todos. Creo que fue como una suerte de revivir los conflictos. Entonces, yo creo que va por ahí. El padre Javier quiere decir algo, así es que adelante, padre, perdón. Yo quisiera darte una mano que creí que ibas a tocar. Yo creo que la juventud, los jóvenes que se están escuchando, tienen que inventar su nuevo liderazgo. Tú hablaste del consumo. El consumo hoy día está sentado delante de un computador, delante de una pantalla. Y ahí necesitamos líderes nuevos, no el líder social que necesita la reunión, sino cómo hacer líder con las características que tú has dicho desde la pantalla. De dejar de ser eso del clic consumidor para hacer la propuesta o el clic del liderazgo. Probablemente pensar la plaza, pensar el aula, pensar el colegio desde la pantalla es ese desafío que los jóvenes como Diana y sus compañeros tienen, pero tienen que ser líderes. Hoy día el Evangelio, lo que han propuesto, lo que tú has dicho, va por las redes. Así que ese es mi aporte. No hay solución, yo no la tengo, no sé si la tienes tú, tampoco creo. Porque aunque no eres jovencito ni tanto, pero los adolescentes, los que están ahora para graduarse, esos son los que cargan el mundo en su bolsillo, en su correo electrónico. Hacer un liderazgo con el computador o con el teléfono en la mano, con el puede ser claro. Y eso es la propuesta del siglo XXI. Gracias. Gracias, padre. Sí, solamente para acotar, efectivamente, o sea, el reto y el desafío está para los jóvenes, ¿no? Y yo creo que ahí hay una cuestión que, y usted lo plantea muy bien, padre, en el sentido de que superar las lógicas del tradicionalismo, del encuentro, la plaza y todo aquello, ¿no? Pero yo creo que aquí en este momento, y ciertamente no tengo respuesta efectiva ni cierta, pero yo creo que hay que ir pensando una nueva cuestión. Esta pandemia nos modificó nuestro estilo de vida y nos modificó nuestras relaciones sociales. Y el momento en que nos modificó las relaciones sociales, efectivamente hay que ser creativos, pero también hay que dejar algo en claro. El mundo no va a volver a ser como era antes. Y creo que este tema de las pantallas
y aquí va la segunda parte de un poco de lo que yo quería mencionar también, y coincido con el padre, el tema de las pantallas llegaron y se quedaron. Y creo que tenemos que acostumbrarnos a tener una vida de suerte híbrida, ¿no? En un momento de encuentro determinado, con aforos limitados, con distanciamiento social. Este concepto es una cosa que quizá para otro momento hay que trabajarlo, porque entre otras cosas el distanciamiento social no solo es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es un concepto que empieza a ser trabajado, porque entre otras cosas lo que hace es romper justamente el vínculo social, romper esta lógica comunitaria de la que yo hablaba, porque es una cuestión que está siendo pensada desde estos escenarios incluso más neoliberales. El distanciamiento social es una cuestión que está rompiendo el nosotros, está rompiendo el lado comunitario. Pero yo creo que justamente haciendo uso de la tecnología, porque yo siempre digo, si el sistema nos da la oportunidad, hagámosle hueco al sistema y disfrutemos de esto. Si nos da la tecnología y nos da la pantalla, pues coincidamos. Hagamos liderazgos desde la pantalla. Hay ahora una nueva categoría que se llama el hashtivismo. Es decir, estos chicos que ponen hashtag y hacen activismo. Pero bueno, entonces hagamos liderazgos digitales, que es una cuestión que ya está en construcción. En España hay un concepto que está muy vigente y que tiene que ver con la ciudadanía digital. Es decir, cómo somos ciudadanos en tiempos de digitalización, cómo somos ciudadanos a partir de lo que nosotros hacemos este tipo de encuentros, y aunque no nos veamos más de 200 personas que estamos acá, pero podemos justamente escucharnos e ir dialogando a través de diferentes espacios. Ciertamente no hay una respuesta cerrada, pero queda claro que son ustedes quienes tienen que seguir afianzando el uso de las tecnologías, el uso de los encuentros híbridos, y lo que decía, empecemos con el trabajo con familia, que son los más próximos que tenemos y a los que debemos también generar procesos de liderazgo, porque la pandemia nos está pasando una factura enorme en términos también de las cuestiones emocionales y las violencias que se detonan en estos espacios. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Padre Javier. Nos quedan algunas preguntas en la papelera todavía sin responder, pero sin embargo, o sin duda alguna, tendremos un espacio para poder realizarlas. Vamos haciendo una puntualización y emitiendo algunas conclusiones, unas pocas conclusiones que hemos podido sacar de la amplia situación que nos ha expuesto Daniel. En primera instancia, hemos visto que el neoliberalismo es una forma de pensamiento, es decir, una ideología muy marcada en la sociedad actual. Lamentablemente, esa ideología está sumamente unida a lo que es el mercantilismo. Todo es una mercancía, todo se compra, todo es susceptible de vender en el mundo en el que vivimos, ¿no? También en este mundo neoliberal hay concentradores de riqueza. La política de concentración de riqueza sirve para aumentar los entes productivos, pero lamentablemente no se hace una adecuada redistribución de los mismos. Por eso también existe lo que es el retraso social. Se propugna así también la sociedad de consumo. Como otra conclusión podemos destacar que es importante reflexionar para ejercer una ciudadanía responsable. Y el ejercer esa ciudadanía responsable también se junta con la tendencia del neodesarrollismo, en cambio, que permitiría en cierto modo también un poco enfocarse hacia el futuro a las sociedades. Otra consideración también que hemos podido extraer de todo lo que nos ha contado Daniel es el hecho de que la verdadera democracia, es decir, el poder ciudadano, es sinónimo de respeto. Y hay que respetar la diversidad, hay que respetar otros puntos de vista, otras formas de pensamiento, otras maneras de abstraer y entender el mundo. No podemos concentrarnos en pensamientos lineales, sino más bien apelar siempre a que el mundo debe ir cambiando dentro de lo que es el debate, la discusión, sin tener miedo, es decir, vivir entre consensos y disensos, como un mensaje importante. Y en lo que se refiere al liderazgo, que es tal vez la parte más importante, es que liderazgo es sinónimo de servicio. Liderazgo no es sinónimo de mandar. Liderazgo es sinónimo de servir y es algo en lo que ha hecho muchísimo hincapié Daniel, ¿no? Liderazgo también se asocia mucho con empatía, con compatibilidad, con diálogo. Si no practicamos la dialógica, lamentablemente no vamos a tener un liderazgo considerado como positivo. Y para obtener este liderazgo positivo, se debe siempre trabajar en lo que son los aspectos de identidad,
y de carisma. Esas son algunas de las conclusiones que hemos sacado de esta interesante charla, de esta interesante exposición que nos ha podido dar Daniel durante esta tarde. Vuelvo a recalcar que nos quedan algunas preguntas en la papelera por responder, pero también tendremos ya un espacio para conversar mucho más ampliamente de esta situación. En otra parte, aquí en la web, en esta Casa Salesiana, queremos también brindar un reconocimiento, porque es característica de los salesianos ser agradecidos. Y obviamente con una persona que comparte también este tipo de educación en la pedagogía salesiana. Es así que queremos, por favor, entregar de manera virtual un certificado de reconocimiento, que lo haremos llegar también vía digital al doctor Gustavo Llanos Erazo. Me permito, por favor, leer este certificado de reconocimiento. Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Sabio, resolución número Mineduc, Cayambe, Ecuador. Otorga el presente reconocimiento al doctor Daniel Gustavo Llanos Erazo por su participación como expositor del webinar Democracia y Liderazgo Juvenil, realizado vía Zoom el 24 de febrero del 2021. Firman este certificado el padre Javier Herrán Gómez, director de la Casa Salesiana Cayambe Ibarra, y el magíster Byron Campoverde, rector de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Sabio. Este pequeño reconocimiento hacia Daniel expresa, sin duda, el gran agradecimiento que tenemos, el gran agradecimiento que tienen nuestros jóvenes por haber compartido con nosotros todas estas enseñanzas. Le agradecemos a Daniel su presencia, sin embargo, les pedimos que, como en una casa salesiana, debemos cerrar siempre este espacio con algo preparado por nuestros jóvenes. Les pedimos que nos acompañen. Y así que en esta parte, va Dianita, por favor, te escuchamos. De gran manera extendemos un agradecimiento al doctor Daniel Llanos, al padre Javier Herrán y a la licenciada Irene Quindiano por habernos acompañado. Para finalizar, les invito a ser partícipes del saludo de buenas noches, abriendo nuestro corazón a Don Bosco. Le invitamos a orar para que este tiempo sea un espacio de preparación para la vida y para que nuestras acciones dejen una huella positiva en el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos con atención la siguiente canción. sin recibir aplausos. Atrévete a sonreír en la prueba. Atrévete a pisar fuerte dejando tus huellas. Tú y yo podemos ser grandes. La historia transformar. Somos líderes que vencen en la adversidad. Vamos derribando murallas. Somos guerreros. Dispuestos a pelear por lo que creemos. Vivimos con Que el Espíritu nos dé sed de sabiduría y conocimiento para aprender más y formarnos para ser líderes por el ejemplo en espacios en los que nos encontremos. A todas las personas que nos acompañaron durante este webinar, Democracia y Liderazgo Juvenil, les extendemos un gran abrazo y un agradecimiento.
No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Salesianos Cayambe y YouTube como Comunidad Salesiana Cayambe Oficial. La licenciada Irene nos dará una frase para culminar. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto nuevamente podernos encontrar en este espacio formativo, educativo, donde sin duda hemos aprendido situaciones sumamente interesantes. Nuevamente gracias a todos quienes asistieron e igualmente a nuestro expositor. Brillante la exposición del doctor Daniel Gustavo Llanos Erazo. Muchísimas gracias a él. Y no olviden que aquí en la web estamos siempre formando buenos cristianos y honrados ciudadanos. Aquí estamos y continuaremos sosteniendo la educación en pandemia. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego. Muchísimas gracias. Un abrazo. Yo andaba vagando por malos caminos. Llegó un hombre alto, vestido de negro, creo que fue el destino. Me tendió su mano, dijo ven conmigo. Tuve algo de miedo porque me llevó a un lugar escondido. ¿Tú cómo te llamas? Me dijo Juan Bosco y yo sonreía, soy bella, sensible y tenía un hombre tosco. Y allí me solté, me senté con él, me contó su